Un año atrás compré un Tesla Model 3 y todo lo que ha sucedido de ahí en adelante ha sido bastante sorprendente, no solo en términos de la experiencia de conducción de un Tesla o lo que implica tener un Tesla, sino también en términos de que empecé este canal, mayor gasto, menor gasto, más tiempo invertido, menos tiempo invertido, y quería contarles algunas de las cosas que he aprendido a lo largo de todos estos meses desde que tengo un Tesla Model 3 en mi garaje y que viajo y que hago cosas con un coche eléctrico. La primera cosa que les quería contar es el tema del gasto o el ahorro. Yo tenía ciertas nociones de lo que me estaba gastando con un coche eléctrico, sobre todo en comparación con un coche de gasolina. Mi coche anterior era un Audi A5 y tenía ciertas nociones de lo que estaba gastando o lo que estaba dejando de gastar. Pero para hacer este video he recabado un montón de datos, he hecho un montón de cuentas y debo aceptar que me he sorprendido bastante. Los números son bastante distintos de lo que yo me esperaba durante el primer año y quiero compartirlos con ustedes y quiero contarles todo lo que me he gastado y cuál es el costo real de tener un coche eléctrico, al menos en Europa, al menos en España. ¿Cuál es el costo real de tener un Tesla durante el primer año? Empezamos. He recabado un montón de datos y voy a mostrarles cómo he recabado esos datos, de dónde han salido las fuentes, cómo he hecho cada una de las cosas de los números y las conclusiones que voy a sacar en cada una de las categorías de este vídeo. Insisto, se van a sorprender bastante. Yo me he sorprendido mucho de todo lo que he sacado. Entonces vamos a empezar con el tema de la depreciación. Ustedes saben que cuando un coche sale del concesionario, en el momento en el cual el dueño se mete al coche, enciende el coche y sale, en ese momento cualquier coche tiene depreciación. Estamos acostumbrados a unos niveles de depreciación relativamente altos y esto tiene que ver un poco con lo que he mencionado en otros videos. Los coches de gasolina o diésel son coches que son bastante complejos, pero los coches que son eléctricos son más simples pero también más sofisticados. ¿Qué significa eso? Los componentes se degradan más lento porque son más simples, porque hay menos piezas que se mueven y al ser más sofisticados mantienen relevancia en el mercado. ¿Vale? Entonces yo he hecho una comparativa entre un Tesla Model 3 y un BMW Series 3, un i340 en particular, que en términos de precio, prestaciones, configuración y demás cosas se acerca el uno al otro. Se estás invirtiendo en la misma cantidad de dinero cuando vas al concesionario y pagas por el coche, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la depreciación actual de un BMW Series 3? Lo que voy a mencionar es de acuerdo a un estudio de iSeeCars.com. iSeeCars hace estudios de costos en los cuales se están vendiendo coches nuevos, en los cuales se están vendiendo coches usados, de acuerdo a cada país, a cada mercado. Esto puede variar, pero nos puede dar cierta noción de los porcentajes de depreciación que tienen estos coches. Entonces, BMW Series 3, ¿cuánto se deprecia después de que sale el concesionario? 38,2%. ¿Cuánto se deprecia un Tesla Model 3 cuando sale del Service Center? 5,5%. Esto es muy fuerte. Entonces, claro, tienes un coche eléctrico, la depreciación es mínima y yo creo que con el tiempo la depreciación se va a hacer aún más pequeña y ya voy a explicar por qué. Pero si tienes un coche de gasolina, la depreciación se acerca al 40%. Esto es algo que suele tirar para ese lado. Te compras un coche y lo quieres revender al año, probablemente lo tengas que revender a la mitad del precio. Con los Tesla ocurre una cosa completamente distinta. Lo quieres vender el primer año, probablemente lo vendas prácticamente lo mismo que te costó. Depende un poco de cómo compraron el coche y cuándo lo compraron, pero voy a hablar de mi caso en particular. Entonces, hay dos cosas que hacen que mi coche se deprecie aún menos. El primero es que mi coche tiene HomeLink. A mí no me costó tener HomeLink. Ahora el HomeLink no viene instalado y tiene un costo extra de 300 euros si quieres instalar HomeLink. Luego, hay otra cosa más súper importante en mi caso particular. A mí el paquete de conducción autónoma total solamente me costó 4.380 euros. En la actualidad, cuando estoy grabando este vídeo, cuesta 6.400 y es muy probable que en pocas semanas, después de que publique este vídeo, aumente aún más, aumente a 7.000, 8.000 dólares, euros. Entonces, mi coche, por la fecha en la que lo compré, por lo que yo invertí por comprarlo, pagué menos de lo que mucha gente está pagando ahora por esos extras. Y eso es muy importante en términos de depreciación. Yo no invertí en estas cosas que ahora cuestan y por lo tanto mi coche aumenta de valor, por decirlo de alguna forma. Y hay una tercera cosa que es muy importante pero que tiene que ver con algo muy particular de mi caso y es la forma en la cual yo compré mi Model 3. Yo compré mi Model 3 con financiación, pero yo no usé la financiación de Tesla. Esto lo he mencionado en otros videos y he contado cómo lo hice. Yo lo que hice fue llevar el plan de financiación de Tesla a mi banco y decir cómo me lo pueden mejorar. Y mi banco me lo mejoró de manera considerable. Dos cosas en particular. Yo pago menos intereses tras 5 años de compra, yo lo estoy pagando 5 años. Y
Y la segunda cosa, yo no he tenido que dar ni entrada y además yo no tengo que esperar 2 años para poder pagar la totalidad del préstamo o para pagar cierta parte del préstamo. Si yo mañana quiero pagar lo que equivale a la entrada del coche, lo puedo pagar en 3 o 4 meses. ¿Por qué hice esto? Porque prefería tomar todo el dinero que yo ahorré para la entrada del coche y meterlo en un fondo de inversión, en un fondo indexado de inversión y ganar dinero. Prefiero que ese dinero estuviese en un fondo de inversión y sacarle un 6-7% anual a dárselo a Tesla o a dárselo al banco. Me ha funcionado bastante bien hasta que llegó el coronavirus. Bueno, me ha funcionado bien porque esto yo lo empecé en 2016. Por lo tanto, en general he sacado más dinero de lo que hubiese sucedido si yo usaba el plan de inversión de Tesla, el plan de compra a plazos de Tesla. Entonces, si yo sumo todos los componentes que ahora cuestan, sumo el hecho de que la depreciación no supera el 6% y que yo tengo un plan de pagos bastante privilegiado, por decirlo de alguna forma, la verdad es que me estaría ahorrando bastante más dinero de lo que hubiese ahorrado si comprase un coche como un BMW, donde de un día para el otro veo como la depreciación de mi coche cae casi 40% y muy probablemente los planes de financiación que me daba el banco no hubiesen sido tan buenos como los que me da con el Tesla, porque BMW no tiene esos planes de financiación y entre concesionarios se están peleando. En fin, no hubiese conseguido los mismos términos. Esa es la primera parte. Vamos con la segunda. Antes de continuar, si están interesados en comprarse un Tesla Model 3 o un Model S o un Model X, ahora mismo les está apareciendo en pantalla una dirección que es arcos.co/Tesla. Desde ahí van a entrar al configurador de la web de Tesla y una vez que hagan el pedido del coche les van a regalar 1500 kilómetros de carga. Lo cual no está nada mal porque si es un Tesla Model 3 suelen ser un poco más, suelen ser cerca de los 2500 kilómetros de carga. Continuamos. Bien, la segunda parte que es importante a la hora de considerar lo que te has gastado durante un año con un coche tiene que ver con el seguro, obviamente. He hecho una cotización de seguros para un BMW i340 en diferentes aseguradoras y el precio promedio, estoy siendo un poco conservador, estoy en el sentido de que en algunas aseguradoras es un poco más alto de lo que voy a decir, pero bueno, el precio promedio de un seguro todo riesgo con 300 euros de franquicia, que es el seguro que tengo actualmente, supera los 900 euros anuales. Ahora, esto está en la línea de lo que yo pagaba con mi Audi A5 antes de tener el Tesla Model 3. Yo pagaba más o menos al año, porque me lo subían o me lo bajaban, dependiendo del año de la aseguradora que yo tenía, pero yo estaba pagando unos 800 euros al año con 300 euros de franquicia en una aseguradora que además en teoría era low cost. ¿Cuánto estoy pagando actualmente por mi Tesla Model 3? Lo he comentado en otro vídeo, pero básicamente estoy pagando 570 euros anuales con franquicia de 300 euros también. Ha pasado un año y ahora he renovado mi segundo año y no me han penalizado, no he tenido que pagar más, yo no he pasado ningún parte, es verdad, no he tenido ningún percance con mi coche, entonces me han mantenido la cuota. ¿Qué significa esto? Los coches eléctricos suelen tener un costo por seguro menor que los coches de combustión. Y este caso es el ejemplo de ello. Bien, ahora vamos con la parte más importante y más sorprendente. Yo tenía un cálculo mental aproximado de lo que estaba gastando con cargas y una comparación relativamente cercana, según yo, con lo que estaba gastando con mi coche anterior de gasolina. Pero una vez que he hecho un cálculo exacto, tomando los datos exactos de cada una de las cosas, tanto de un coche de gasolina como de mi Model 3, he quedado extremadamente sorprendido y creo que a ustedes también les va a pasar lo mismo. Lo primero, lo más importante, he recorrido 20.691 kilómetros a lo largo de este año con el Tesla Model 3. La mayoría de ese recorrido ha sido para viajes. Lo uso en ciudad, pero relativamente poco, o diría que poco. Entonces, casi todos esos viajes han sido en carretera. Y durante esos 20.691 kilómetros he consumido 3.724 kilovatios hora. De esos 3.724 kilovatios hora, los he recargado en superchargers, destination chargings y la carga en casa. Insisto, como yo uso mucho el coche para viajar, la mayoría de las cargas han sido en superchargers. Además, y aquí viene parte de lo que comentaba al principio, de que esto es un caso muy particular, yo tengo cargas gratuitas. Por lo tanto, aprovecho bastante el hecho de poder usar supercargadores. Las cargas gratuitas en el Model 3 las tengo porque muchos de ustedes han decidido comprar un coche, un Tesla, usando mi código de referidos, lo cual agradezco hasta el infinito. Yo voy a hacer el cálculo como si hubiese pagado todas las cargas. Olvídense que no las estoy pagando. Después voy a mencionar el número real,
pero les voy a contar lo que me hubiese costado si yo hubiese pagado todas y cada una de las cargas. Entonces, vamos por partes. Primero, superchargers. De los 3.724 kilovatios hora que he usado a lo largo del año, 2.796 corresponden a cargas en superchargers de Tesla. ¿Cómo sé este dato? Tesla no lo da. Tesla en ningún lado te dice el número total de kilovatios hora que has usado en sus supercargadores, pero sí que te puede dar un detalle. En la cuenta de Tesla, tú te metes al historial y ves cada una de las cargas que has hecho, dónde, cuándo y cuánto te ha costado. Pero no te da un total. ¿Cómo saqué el total? Los que estamos metidos en temas de periodismo de datos, usamos una herramienta, a mí me encanta usarla, la uso bastante, que se llama Web Scraper. Lo que hace Web Scraper es sacar datos repetidos de una tabla o de cualquier web. Si en una web hay una tabla, para no estar copiando uno por uno o seleccionar todo y que no se copie bien, Web Scraper te permite recoger datos y lo puedes programar para que lo haga de manera repetitiva hasta que encuentre todos, que fue exactamente lo que yo hice para sacar el dato de cuántos kilovatios hora he usado en cada carga, cuánto me ha costado y cuándo lo hice. Todo eso lo he exportado a una hoja de Excel y he podido sumar y tener el dato exacto de los 2.796 que he usado en cargas de superchargers y el costo total de esas cargas, que sería de 810 euros. Más de la mitad de las cargas que le he hecho a mi coche han sido en superchargers, 810 euros. Luego vienen los destination chargers, que el costo es 0 y de ahí he usado nada más 260 kilovatios hora. Lo he usado básicamente 3 o 4 veces en total, como mucho. Recuerdo un par de hoteles donde lo he terminado conectando y recuerdo un par de centros comerciales donde lo he conectado para cargar, y de todas esas ocasiones solo recuerdo una vez en que lo he dejado más de una hora cargando. No lo hago porque, insisto, porque tengo los supercargadores gratuitos y prefiero que lo use un tercero. Entonces, Destination Chargers ha sido anecdótico mi uso de eso. Claramente debería usarlo más, considerando que es gratis, pero bueno, apenas 260 kilovatios hora por coste 0. Y por último, la carga en casa, que debería ser la carga más importante y más frecuente, pero no es mi caso por lo que comentaba antes. Han sido, en total, 688 kilovatios hora de carga en casa. Poco, claramente, pero es un caso muy particular. Pero yo estoy haciendo un cálculo un poco mayor. ¿Por qué? Hay una pérdida de energía entre lo que sale del cargador hasta lo que llega, hasta lo que puedes usar en realidad. De acuerdo a Tesla, suele ser un 86%. Esto era en el principio, cuando recién estaban produciendo el Model S. Es muy probable que ahora la eficiencia sea mayor. ¿Cómo saqué el dato de los 688 kilovatios hora usados? Porque yo uso también Teslafy. Y Teslafy te permite saber exactamente cuántas cargas has hecho en casa y cuántos kilovatios hora has sacado en cada una de esas cargas. Yo estoy calculando 761 kilovatios hora, en realidad no 688 sino 761, es decir, al coche le ha llegado 668 kilovatios hora, pero en realidad de la pared he sacado más o menos 761,9 kilovatios hora. Es probable que sea un poco menos, que la eficiencia está cercana al 90%, pero luego también está el hecho de que si tienes el coche parado sin usarlo, le va restando un poquito de energía al día. Entonces lo he mantenido en 86%, lo cual me da un costo total de 29,41 euros. ¿Cómo saqué el dato de los 29,41 euros? Yo uso Lucera. Lucera tiene un plan para vehículos eléctricos en el que entre 1 de la mañana y 7 de la mañana el costo es mínimo y es variable, varía por meses. Entonces ellos te dan un promedio del último mes. He usado el promedio del último mes, que lo pone en la página web ahora mismo, y he hecho la multiplicación. Por lo tanto son 29,41 céntimos. Un poquito arriba, un poquito abajo, pero es insignificante en el sentido de que es lo que menos uso yo para cargar el coche. Lo cual me da un total, por haber recorrido 20.000 kilómetros y viajar por toda Europa, y vaya que he viajado por toda Europa, son, que es muy loco esto, 840 euros con 25 céntimos. Tal vez sean 850, tal vez sean 830, pero ese es el costo de viajar los 20.600 kilómetros usando cargas, básicamente, y en su mayoría cargas del supercharger. Muchas personas cargan sobre todo en casa y muchas personas usan el coche para ir a trabajar todos los días. Esas personas, si cargan todos los días en casa y no hacen como yo, que yo debería cargar más en casa, verían un ahorro aún mayor. Entonces, ¿cómo queda ese dato comparado con un coche de gasolina? Hace un momento comentaba que estoy haciendo todas las comparativas con
un BMW i340 que en prestaciones, precio, velocidad, aceleración, pues un poco están a la par. Para dar el dato exacto, el dato más exacto posible, lo que he hecho es mirar el consumo real. ¿Cómo he mirado el consumo real? Me he metido a una web que se llama Honest John, que es un lugar donde la gente puede poner como cuánto ha consumido realmente el vehículo en diferencia a lo que la marca asegura. Los consumos que nos dan las marcas nunca son del todo reales. Y de acuerdo a Honest John, es una web en el Reino Unido, entonces los consumos lo ponen en millas por galón. Oficialmente son 36,7 millas por galón, pero la realidad es entre 20,8 y 30,7. Es decir, promediándolo es el 70% de lo que dice BMW. El 70% de lo que dice BMW son 25,2 millas por galón. Entonces, con ese dato me metí a Google y pedí que me convierta millas por galón a cuántos litros cada 100 kilómetros. Son 9,33 litros cada 100 kilómetros. Luego me metí a buscar cuál fue el precio promedio de la gasolina en 2019, que es la mayoría del tiempo en donde estoy haciendo esta comparativa. Y de acuerdo a Google, nuevamente, cuál fue el precio promedio de la gasolina, pues haces la búsqueda y te da que son 1,26 €. Con ese dato me he metido a una web en donde yo puedo hacer un cálculo de si recorro 2.691 kilómetros con un vehículo que me gasta 9,3 litros cada 100 kilómetros, 2 pasajeros, sin maletas, sin equipaje, sin ningún extra, en condiciones ideales, en las condiciones más ideales, ¿cuánto me costaría ese viaje? ¿Cuánto me costaría recorrer 20.691 kilómetros con un BMW i340? Y claro, el resultado es sorprendente, es loquísimo. Son 2.805 € con 41 céntimos. Eso es lo que cuesta hacer el mismo kilometraje anual con un coche de gasolina de características similares al Model 3. Por eso es tan sorprendente y por eso yo me he quedado tan... Es que me deja loco la cantidad de dinero que me estoy ahorrando. Yo antes de tener el Model 3 tenía un Audi A5. En un Audi A5 bastante potente, cercano a los 300 caballos de vapor, 300 CV de potencia. Era un coche rápido. Y más o menos se acerca a lo que yo gastaba, porque yo viajaba lo mismo con el Audi que con el Model 3. Bueno, con el Model 3 estoy viajando un poco más. Y se acerca el dato. Yo cuando viajaba con el Audi gastaba bastante dinero en gasolina. Entonces, viendo el gasto entre un BMW, un coche de gasolina de altas prestaciones, de alta gama, y un Model 3, que es un coche de alta gama, no es barato, he decidido hacer una proyección a 5 años. Y si ya gastarte menos de una tercera parte en viajar es sorprendente, cuando haces una proyección a 5 años, la cosa es loquísima. Y estoy haciendo la proyección a 5 años considerando que el costo de la gasolina se va a mantener, cosa que no va a pasar. La gasolina está subiendo. Es posible que haya momentos particulares en que la gasolina baje por situaciones muy particulares, pero la gasolina es una cosa que va a ir subiendo inevitablemente. Nunca va a entrar en una tendencia de baja continua. El único momento en que eso va a ocurrir va a ser cuando la mayoría de los coches sean eléctricos y la demanda por la gasolina y el combustible sea mínima. Pero mientras eso no ocurra, la tendencia de la gasolina va a seguir subiendo y el costo puede llegar a ser aún mayor. Pero insisto, si uno hace la comparativa entre a 5 años el costo de uso de un eléctrico comparado con el costo de uso de un coche de gasolina en las mismas condiciones, mismos recorridos, haciendo unos 20.000 kilómetros al año, termina siendo 25.300 € de un coche de gasolina versus unos 9.000 € en total de un eléctrico como el Model 3. Y hay un estudio que yo he citado en muchos videos previos, que es de una firma inversora que se llama Loop Ventures, para entender cuál es el costo real de propiedad a lo largo de 5 años comparado con un Audi A5 y con un Toyota Camry, que es un vehículo económico muy popular en Estados Unidos. Y las conclusiones a las que llega Loop Ventures son bastante similares a las conclusiones que he llegado yo, demostrando que claramente, muy claramente, vale mucho la pena tener un coche eléctrico. Y si vas a invertir más de 50.000 € en un coche, directamente tienes que irte a un Model 3, porque definitivamente vas a ahorrar mucho dinero a lo largo de 5 años. Inclusive si vas a invertir menos dinero, porque con un coche de 40.000 a lo largo de 5 o 7 años de uso de gasolina, de mantenimiento y demás, terminas gastándote lo mismo que si pagaras por un Tesla de 50.000 o 55.000 €. Pero hay dos cosas más súper importantes que también nos vamos a ahorrar a lo largo del tiempo si tenemos un coche eléctrico como un Model 3. Son dos cosas más. Una, no contaminas. Estás ahorrando un montón de gases contaminantes que no estás enviando a la atmósfera, a diferencia de un coche de gasolina. Ese es el primero. Y hemos vivido en épocas en las cuales hemos visto lo que pasa si los coches no circulan y cómo el aire se limpia. Imagínense si todos
tuviésemos coches eléctricos, lo limpio que estaría el aire. ¿Qué más prueba que eso? Y la segunda, tiempo. Tiempo, y esto es muy fuerte porque la mayoría de las personas que suelen criticar a los coches eléctricos hablan del tiempo extra que consumes, del tiempo extra que usas o que empleas cuando estás viajando. Pero dos cosas importantes en ese sentido. Una persona que todos los días tiene que ir a su trabajo en coche, significa que tendrá que visitar una gasolinera sí o sí 1 o 2 veces al mes. Dependiendo de si llena o no llena el tanque, dependiendo del consumo del coche, dependiendo de la distancia de su trabajo, pero digamos que es 1 vez y media al mes, vas a tener que ir, tendrás que desviarte de tu camino, de tu casa a tu trabajo y tendrás que ir a una gasolinera, bajarte. Si vas a una gasolinera low cost, tal vez tengas que hacer fila y tendrás que emplear tiempo. Un tiempo que si tienes un coche eléctrico te ahorras por completo. Multiplica los 30 minutos extra de ir a una gasolinera 1 vez por mes en el uso diario que te ahorras. Multiplícalo por 12. ¿Por qué te los ahorras? Porque llegas a tu casa y conectas el coche. Y el coche durante la noche se carga. No tienes que hacer nada, no tienes que ir a un supercharger. Nada. Además, piensa que esta creencia de que uno gasta mucho más tiempo viajando por parar en superchargers no es del todo cierta. Yo he estado mirando en Teslafy cuál es el promedio de tiempo que yo tardo cuando voy a cargar un supercharger y son 9 minutos. Es verdad que yo soy muy estricto con el tema de hacer rutas y parar lo menos posible en cada punto, vale, pero mi tiempo promedio son 9 minutos. Probablemente el tiempo promedio de ir a cargar en carretera sea igual o mayor. Entonces, lo de gastar más tiempo por tener un eléctrico al estar cargando no es del todo cierto. De hecho, si eres una persona que usa el coche todos los días para viajar, para ir a trabajar, te vas a ahorrar un montón de tiempo en el año porque cuando llegues a tu casa vas a conectar el coche y a la mañana siguiente el coche ya está cargado y listo para usar todos los días. Nunca vas a tener que desviarte a hacer algo. Siempre vas a tener el coche listo para ti, cargado para usarlo todo lo que necesites usarlo. Es impresionante. Una vez que uno mira los datos, es impresionante cómo las cosas son más distintas de lo que uno creía. Lo último, y es mantenimientos. 0. Mantenimiento del Tesla es 0, pero el mantenimiento de Tesla va a seguir siendo 0 durante varios años más. Al tercer año, si sigo el ritmo de recorrido que estoy haciendo ahora, después de 3 años voy a tener que cambiar las ruedas, los neumáticos, y a los 5 años probablemente tenga que llevar el Tesla a un service center a que hagan algún tipo de mantenimiento que me cueste. Pero mientras tanto, el mantenimiento es 0, y el mantenimiento al tercero y quinto año de un coche de gasolina no es 0, es bastante más alto. En la proyección que yo hacía, considero eso. Y claro, las líneas divergen mucho más tomando en cuenta los costos de mantenimiento de los coches de gasolina, porque el mantenimiento del motor no es nada barato. Pero en el caso del Tesla es 0. Y como es un coche más simple, porque los motores eléctricos son mucho más simples, pues son mucho más fáciles de mantener y por lo tanto el costo de mantenimiento es mucho menor. Vendrán las personas que me dirán, ¿y qué onda con la batería? Recordemos que las baterías del Model 3 están hechas para durar no menos de 10 años. Probablemente más. Después de 10 años la degradación es mínima, ya hemos hablado de esto en el pasado, pero puedes usar una batería de un Model 3 durante 10 años sin ningún problema y la mayoría de ustedes no tiene un coche de 10 años. Entonces no es un argumento que por el momento deberíamos estar usando. Y antes de acabar, les prometí decir cuánto dinero he gastado yo personalmente, al menos en las cargas durante este año, si considero lo que no he pagado por supercarga gracias a los referidos. El precio que yo he pagado, realmente lo que a mí me ha costado personalmente el Model 3 durante este primer año, es de 177 euros con 11 céntimos. Eso es lo que he pagado yo, porque la mayoría de mis cargas son en superchargers y solo llegué a cargar un viaje. Mi primer viaje, el que hice en Semana Santa, ese sí que pagué por las cargas. El resto no las he pagado y por lo tanto la mayoría del gasto ha sido esos 29 euros de las cargas en casa y lo poco que llegué a gastar cuando hice ese viaje. Y ahora sí, esa es mi conclusión. Esa es la conclusión después de un año de usar un Tesla Model 3. He quedado extremadamente sorprendido con los números y espero que ustedes también, y los anime a pensar que el próximo vehículo que compren no sea uno de combustión, sino que sea uno eléctrico. Es importante hacer esos números y darse cuenta de que las cosas son un poco distintas de lo que uno cree. Muchas gracias por ver este video, muchas gracias por acompañarme durante este primer año en el canal, ha sido interesantísimo. Recuerden que tengo redes sociales, soy @earcos en Twitter y soy @earcos en Instagram. Y les dejo con este video en el cual les cuento 5 mentiras que se suelen decir sobre los Tesla. Chao.